En el Convenio de Varsovia, capítulo 1, objeto y definiciones, se establece que el presente convenio se aplica a todo transporte internacional de personas, equipajes o mercancías efectuados contra remuneración en aeronave. Además, se aplicará a todo transporte efectuado por el Estado o a las personas jurídicas de derecho público. Dentro del capítulo 2, título de transporte, tenemos que en el transporte de viajeros, el portador debe expedir un billete de pasaje que contenga el lugar y fecha de emisión, puntos de partida y destino, paradas previstas, nombre y dirección del porteador y la indicación de que el transporte está sometido al régimen de responsabilidad del presente tratado. Además, el porteador debe expedir un talón de equipajes a los que no estén bajo custodia del viajero. Debe haber dos ejemplares, uno para el viajero y el otro para el porteador. Este talón debe contener el lugar y fecha de la emisión, puntos de partida y destino, nombre y dirección del porteador, número de billete de pasaje y la indicación de que la entrega de los equipajes se hará al porteador del talón, el número y peso de las mercancías, el importe de valor declarado y la indicación de que el transporte queda también sometido al régimen de responsabilidad del presente convenio. Además, el expedidor tiene derecho, con condición de cumplir todas las obligaciones resultantes del contrato de transportes, con tal de que el ejercicio de ese derecho no perjudique al porteador ni a otros expedientes, y con la condición de reembolsar los gastos que de ello resulte. En caso de que la ejecución de las órdenes del expedidor sea imposible, el porteador deberá dar aviso inmediatamente y finalmente su derecho cesará en el momento que comience del destinatario. Y por parte del destinatario tiene derecho, desde la llegada de la mercancía al punto de destino, a solicitar del porteador que se remite la carta de porte y la entrega de la mercancía y el cumplimiento de las condiciones de transporte indicadas en la carta. Capítulo 3. Responsabilidades del porteador. Aquí se indica que el porteador es responsable del daño sufrido por el viajero, ya sea en caso de muerte, herida o lesión corporal, siempre y cuando dicho accidente se haya producido a bordo de la aeronave o en las operaciones de embarque y desembarque, siendo a su vez responsable del daño como destrucción, pérdida o avería de equipaje o mercancías, si este fuera producido durante el transporte aéreo, como también será responsable de los perjuicios derivados de retrasos en el transporte aéreo de viajeros, mercancías o equipajes. También se indica que el porteador no será responsable si prueba que él y sus comisarios han tomado todas las medidas necesarias para evitar el daño o que les fue imposible tomarlas. Y en el caso de transporte de mercancías y equipajes, no será responsable si prueba que el daño proviene de falta de pilotaje, de conducción de la aeronave o de la navegación. En este capítulo nos habla sobre la responsabilidad del porteador, en donde en el transporte de las personas, la responsabilidad del porteador con relación a cada viajero se limitará a la suma de 225.000 francos. En el transcurso de equipajes facturados y de mercancías, la responsabilidad del porteador se sumará a 250 francos por kilogramo, y en lo que concierne a los objetos cuya custodia conserven del viajero, la responsabilidad del porteador se limitará a 5.000 francos por viajero. En este capítulo se habla sobre el transporte combinado, cuando un transporte implica tanto el uso del transporte aéreo como otros medios de transporte como terrestre o marítimo. Las disposiciones del Convenio de Varsovia solo aplicarán al transporte aéreo si éste cumple con las condiciones establecidas en el artículo 1 ya mencionado del convenio. En otras palabras, el convenio solo se aplica al transporte aéreo si este es parte de la operación y cumple con sus condiciones. También nos hablan sobre los documentos de transporte aéreo, en donde las partes involucradas en el transporte tienen la libertad de incluir en el documento de transporte aéreo condiciones relacionadas con otros medios de transporte. En el último capítulo nos habla sobre la modalidad de cláusulas contradictorias, donde el artículo 32 establece que cualquier cláusula en contrato de transporte o convenio anteriores que contradigan las reglas del convenio de Varsovia será nula, a excepción de las cláusulas de arbitraje que están dentro de los límites del convenio. También nos habla sobre los rechazos de contratos incumplientes, donde el convenio otorga la posibilidad de rechazar la conclusión de contratos de transporte aéreo internacional que no cumplan con sus disposiciones. Y finalmente las excepciones especiales, donde el convenio no se aplica a transportes aéreos realizados como primeros ensayos para establecer líneas regulares de navegación aérea o en circunstancias extraordinarias fuera de la operación normal de la explotación aérea. Capítulo 1. Ámbito de la aplicación. En este convenio se va a tratar acerca de todo lo que viene a ser lo que va a ocurrir en el transporte internacional, ¿no? Como ya que sabemos que se va a utilizar en el transporte aéreo, se van a ver todo lo que es personas, equipaje o la carga, ¿no? Que se va a tener en cuenta. En el transporte se efectúa por el Estado de forma de envíos postales, ¿no? Sabemos que el transporte efectuado por el Estado es algo especial y que solamente lo hace el gobierno, por lo cual se hace únicamente responsable el transportista, ¿no? Ante la administración postal, ya que sabemos de que todo lo que puede ocurrir con la mercancía va a tener que tener cierta responsabilidad esta persona, por lo cual también se deben aplicar las normas en caso de que pueda ocurrir alguna situación, algún percance, por lo cual se tiene que tomar las medidas correspondientes. Continuando con el convenio sobre la responsabilidad civil del transporte aéreo, yo hablaré acerca del capítulo 2, en el cual habla sobre los pasajeros, en que este convenio debe emitir documentos donde se mencionen los puntos de partida, destino de viaje y además especificar si se incluye escalas dentro del país. También en cuanto a contenido de carta porte aéreo, en el que especifica lo que incluye la carta porte, que debe mencionar los puntos de partida y destino y el peso del envío. También en este capítulo se hablará acerca de responsabilidad por las indicaciones escritas en los documentos. En este artículo se menciona que la responsabilidad del expendedor sobre la exactitud de las indicaciones y declaraciones de la carga a sí mismo y que alguien de su nombre haya escrito en la carta del porte aéreo. En cuanto a derecho de disposición de la carga, el expedidor tiene el derecho a disponer de la carga retirándola, deteniéndola o cambiándole del destinatario.
En el capítulo 3 vamos a ver lo que son las especialidades del transportista y la medida de emisión del daño. En esa parte de la indemnización por muerte o lesiones de los pasajeros se limita a 100.000 derechos especiales, ¿no? En los cuales todos los estados, esto se establece cada 5 años, en los cuales esto se vea según la tasa de inflación que lo determine. Con el capítulo 3, que es la responsabilidad del transportista y medida de indemnización del daño. Bueno, el artículo 30 nos habla acerca de las dependientes agentes, ¿no? Que nos explica sobre la protección otorgada a los dependientes y agentes del transportista al permitirles invocar las mismas condiciones y límites de responsabilidad que el propio transportista, en este caso, sean contemplados en el convenio, ¿no? En el artículo 31, que es el aviso de propuesta oportuno, que también nos señala que si no hay ningún reclamo acerca de la recepción del equipaje o carga, se da por entendido que ha sido entregado en un buen estado, ¿no? Bueno, en el artículo 32, que también nos señala acerca del fallecimiento de personas responsables, ¿no? Lamentablemente, en la vida que abandone al responsable destinatario, la búsqueda por daño se dirigirá dentro de los confines trazados por el convenio, ¿no? La jurisdicción, que es el artículo 33. En el artículo 34, que es el arbitraje, en este artículo nos da a entender que se da una resolución de controversias en el entorno a la responsabilidad del transportista, según lo dispuesto en este convenio, ¿no? Contempla el uso del arbitraje, ¿sí? ¿no? Bueno, y por último, el artículo 35, que es plazo de acciones, que se establece dentro del derecho de la compensación, caducará si o no se inicia una acción dentro de los 2 años, ¿no? Siguientes de la fecha delegada del destino, la fecha en la que la aeronave debería haber llegado a la fecha de la detención del transporte. Los artículos, ahora vamos con el artículo 36, que bueno, se trata sobre el transporte sucesivo y las responsabilidades asociadas para los transportistas y pasajeros, ¿no? En el artículo 37 es el derecho de acción contra terceros, que también nos indica que ninguna de las disposiciones del presente convenio afecta a la cuestión de si la persona responsable de daños de conformidad con el mismo que tiene o no derecho de acción regresiva contra alguna otra persona. Ahora tocaremos el capítulo 4, que es el transporte combinado. Bueno, en el artículo 38, se trata sobre el transporte combinado y sus implicaciones legales, como bien se menciona, ¿no? Que cuando se realiza un transporte combinado que involucra tanto el transporte aéreo y como otros medios de transporte, las disposiciones de este convenio se aplicarán exclusivamente al transporte realizado por la vía aérea, siempre y cuando dicho transporte aéreo cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 1, sujeto a las disposiciones en el párrafo 4 del artículo 18. Tocando el capítulo 5, que es el transporte aéreo efectuado por una persona distinta en el transportista contractual. Bueno, en el artículo 39 nos aborda en sí la distinción entre el transportista contractual y el transportista hecho, que es un contrato de transporte regido por este convenio, ¿no? En el artículo 40 nos establece que las responsabilidades tanto como el transportista contractual como el transportista de hecho, cuando este último realice la parte y el transporte cubierto por el contrato mencionado en el artículo 39 y está regido por este convenio. Bueno, en el artículo 41 nos da la indicación de las acciones y omisiones que se realizarán, ¿no? Por el transportista, el hecho así como por sus empleados y agentes mientras que actúan, desempeñan sus funciones, ¿no? El artículo 42, que también nos aborda que se deben dirigir a las propuestas, protestas e instrucciones, ¿no? En el artículo 43, que se describen los derechos de los dependientes y agentes relacionados por el transporte realizado por el transportista, ¿no? En el artículo 44 se establece que los límites de responsabilidad en relación con el transporte realizado por el transportista. Y por último ya el artículo 45, que también nos da a entender que determina quién puede ser el demandado en casos de reclamaciones por daños relacionados por el transporte realizado por el transportista. Por último tenemos un ejemplo de vuelo TAMS Perú 204, que lamentablemente sufrió un accidente, ¿no? En el momento de aterrizar el avión. Hubo 98 personas a bordo, por lo cual fallecieron 40, ¿no? Y el resto sufrieron diversas heridas, ¿no? Presentaron lesiones, ¿no? ¿Cuál es la jurisdicción y las demandas? También les estaban pidiendo la indemnización, ¿no? A la empresa, porque no había ratificado el convenio de Bonus Montreal del año 1999. En ese momento el accidente se resolvió bajo el convenio de Varsovia, ¿no? Que fue de 1999 y se adaptaron a ese protocolo, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del transportista? Trans Perú como transportista fue responsable, ¿no? Y están en la obligación de indemnizar a las víctimas, ¿no? Sí, las normas del convenio de Varsovia impidieron que Trans limitara su responsabilidad de manera contractual, asegurando que las víctimas recibieron una compensación justa, ¿no? ¿Cuál es el seguro y compensación? La aerolínea está obligada a tener un seguro adecuado, ¿no? Ya que son como planes de contingencia, ¿no? Que sus aseguradoras establecieron un fondo de compensación para indemnizar a los familiares de víctimas. Y ya las acciones legales y procedimientos, ¿no? ¿Cuáles son en sí los procedimientos? Que se llevaron a cabo las investigaciones, ¿no? A determinar las causas de este accidente y que hubo una negligencia por parte de la aerolínea
arribino. Entonces, estas felicitaciones son parte del proceso para asegurar que tomen las medidas correctas, ¿no? Que se deben hacer, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias.